dada la función, bueno, la tenemos definida por partes, llamémosla f de x esta función. Supongamos que es f de x igual a y al cubo menos x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y es distinto de 0, 0, y que valga 0 justo en el origen de coordenadas en 0, 0. Bueno, lo copiamos. Como la f para que sea más cómodo. F de x y igual a, dijimos, y al cubo menos x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y es distinto de 0, 0, y que valga 0 si x y es igual a el 0, 0. Bien, primera pregunta. Lo que nos pide es analizar la continuidad de la función en el punto 0, 0 y en el punto 0, 1. Arranquemos con el punto 0. Pide continuidad en el punto 0, 0 y en el punto 0, 1. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el punto 0, 0 lo que tenemos es que la función cerca del punto 0, 0 toma esta expresión y exactamente en el 0, 0 es igual a 0. Entonces lo que tenemos que determinar para analizar la continuidad es si el límite cuando x y tienden a 0, 0 es igual a la función en 0, 0. O sea que si el límite cuando x y tiende a 0, 0 de la función nos da 0. Entonces calculemos, lo hagamos con P, calculemos el límite cuando x y tiende a 0, 0 de la función f de x y. Nuevamente, cuando analizamos el límite, nos interesa a los costados o sea, cerca del 0, 0, no en el punto exacto, así que la expresión que utilizamos es la que tenemos arriba. O sea que el límite lo vamos a calcular de y al cubo menos x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Este límite, una forma de resolverlo podría llegar a ser tomar límite cuando x y tiende al 0, 0 de y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado, o sea, hacemos distributiva de la resta con respecto a la división, menos x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Tengo entendido que Bárbara les hizo un límite parecido, creo, en un video de ejercicios similares al parcial, así que había uno que era similar a este. Lo que vamos a hacer ahora es acomodarlo un poquito mejor para que sea más sencillo. Vamos a ponerlo como los x y menos 0, 0, y vamos a decir que esto es lo mismo que y por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo que estamos haciendo es este y cubo, estamos pensando como y por y cuadrado, y vamos a hacer lo mismo ahora. Otra más, menos, sacamos el y fuera de la fracción, y queda x cuadrado más y cuadrado. Bien, ¿y qué es lo que vamos a decir? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el primer caso, que 0 es menor o igual que y cuadrado, que esto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, ¿no? O sea, que 0 es más grande que y cuadrado sale porque estamos por potencia cuadrática, y que es más chico que y cuadrado más y cuadrado es claro porque le estamos sumando algo positivo. Estamos en números reales, así que esto es cierto. Entonces, si dividimos todo por x cuadrado más y cuadrado, nos quedaría que 0 dividido x cuadrado más y cuadrado, si quieren lo escriben, pero no es necesario, x cuadrado más y cuadrado, es menor o igual que y cuadrado. Como estamos dividiendo por un número más grande que 0, ¿sí? Siempre que estemos con x y punto 0, 0, esto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado sobre
x cuadrado más y cuadrado. O sea que acá lo que nos va a quedar es 0, menos igual que y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, menor igual que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esta es acotada. ¿Sí? Está entre 0 y 1. Entonces, esta que tenemos aquí es acotada. Esto que tenemos aquí, cuando tiende al 0, 0, esta tiende al 0. Bueno, análogamente van a poder hacer el mismo análisis con x cuadrado, con y cuadrado, con x cuadrado, así que también esta la pueden probar de la misma forma análoga, que es acotada. Y esta, nuevamente, tiende a 0. Vieron en análisis matemático, el límite con una función acotada por una que tiende a 0, este límite les termina dando 0. O sea que este límite va a ser igual a 0 menos 0, o sea que es igual a 0. Que es lo mismo que f en 0, 0. Por lo tanto, les queda que es una función f es continua en 0, 0. Por lo tanto, f es continua en p, que es el punto 0, 0. Bien, ¿qué más nos pedía? Nos pedía analizar la continuidad en Q, el 0, 1. Bueno, en cuanto al Q en 0, 1 es sencillo. Acá lo que tenemos es que es la función en el punto 0, 1, en el entorno del 0, 1, la función es cociente de funciones continuas, y en el 0, 1, sí, no sé qué contarlo. Es cociente de funciones continuas, en el 0, 1, el denominador es distinto al 0, así que la función va a ser continua en el punto Q. ¿Me escuchan bien? Pregunto por las dudas. Revisemos el punto Q. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Perdón. Sí, se escucha. Ah, bien, gracias. Bien, como podemos decir que f en punto Q va a ser continua, es continua, ya que en una bola centrada en el punto Q con un radio muy chiquito, o sea que podríamos decir que en una bola centrada en Q con un radio epsilon, con epsilon lo suficientemente pequeño, f es cociente Hola, una pregunta. sí, sí, El primer punto no es por definición, estamos haciendo continuidad. o sea, calcular el límite por definición no sería, no es. Perdón, calcular el límite por definición decís. Claro, No es necesario, o sea, si querés lo hacer por definición, no estaría mal, pero en realidad vos lo que te pide es que pruebes que, o sea, te pregunta si la función es continua, vos tenés que decir si la función es o no es continua. La forma de decir si es o no es continua es verificando si el límite, cuando x tiende al 0, 0, te da 0. Si vos querés hacerlo por definición del límite, lo podés hacer por definición, pero también lo podés hacer de esta forma. Esta forma, a mi entender, es mucho más sencilla que hacerlo por definición. No es pero obligatorio bueno, hacer el límite por definición. Podés hacer el límite de la forma que, digamos, que te salga, y si vos lográs probar que el límite te da 0, como está probado acá, digamos, pues tenemos que es una acotada por una que tiende a 0, ya te da que el límite, que la función es continua. O sea, bueno, no es necesario, bueno, no es necesario meterse con la definición formal de límite. Si lo hacen, no significa que esté mal, o sea, está perfecto si lo hacen, pero es como, a mí entender es un poco más complicado. Está bien igual, pero lo pueden hacer así.
Bueno, Bueno, estábamos diciendo que en Q es un punto donde no hay conflicto, la función va a ser continua, ya que si nos centramos en Q, digamos, f es cociente de funciones continuas. Y el denominador es distinto de 0, o sea, si x cuadrado más y cuadrado en Q es distinto de 0. Así que, por lo tanto, como es cociente de funciones continuas y el denominador es distinto de 0, en particular en este punto es continuo. O sea, con eso estaría bien justificado que es continuo. Si ustedes quieren, o sea, no estaría, ya con esto alcanza, pero si ustedes hubiesen preferido calcular el límite, cuando xy tiende a 0,1, lo podrían en 8 tranquilamente, si calculan el límite cuando tiende a 0,1, les va a dar exactamente lo mismo que reemplazar en 0,1, y prueban que el límite le da lo mismo que reemplazar, porque en realidad el límite cuando tiende a 0,1 básicamente es el mismo que reemplazar, en este caso no hay problema, estaría bien igual. Así que en ese sentido no anda. Bueno, ¿qué más piden? El punto, o sea, el 1 ya estaría. El 2, calcular en caso de ser posible las derivadas parciales de f en P y en Q. Bueno, en Q, nuevamente no vamos a tener tanto drama, por el tema de que la función es cociente de funciones polinómicas, así que va a ser diferencial, las derivadas parciales las van a poder calcular usando derivadas parciales comunes, digamos, con las reglas. En P vamos a tener que analizarlo haciendo las derivadas parciales por definición, ya que lo tenemos definida a trozos, justo en ese punto, así que definida por partes. Así que el punto 2 lo que nos pide es calcular las derivas parciales, o sea, nos pide f sub x en 0, 0, f sub y en 0, 0, y f sub x en 0, 1, y f sub y en 0, 1. Bueno, comenzamos con f sub x en 0, 0. Si es que existe, no sabemos si existe todavía, esto va a ser igual a límite cuando delta x tiende a 0, que f en 0 más delta x, 0, menos f en 0, 0, menos f en 0, 0, sobre delta x. Bueno, eh, como es normal, reemplazamos f en 0 más delta x y f en 0, y, o sea, x lo reemplazamos, 0 más delta x, esto es lo que todo el mundo sabe hacer, esto lo reemplazamos por y. Entonces lo que nos va a quedar es 0 más delta x lo reemplazamos por x, la función es la que tenemos aquí. Acá, como el i vale 0, este va a ser 0, el otro término va a ser 0, así que nos va a quedar 0 en el numerador, límite cuando delta x tiende a 0, queda 0 en el numerador, y abajo nos queda x cuadrado más y cuadrado, o sea, sería 0 más delta x al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, nos queda un delta x cuadrado, menos f en 0, 0, esta estaba definida como que era igual a 0, sobre delta x. O sea que esto en realidad, 0 dividido delta x cuadrado es igual a 0, así que nos queda el límite cuando delta x tiende a 0, de numerador nos queda 0, y de denominador nos queda delta x. Este límite, como ya lo sabrán, estos límites se resuelven a la décima matemática 1, esto no es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, no caigan en que podría ser indeterminado, el numerador es igual a 0 y el denominador es algo que se acerca a 0. Un número 0 dividido cualquier número, siempre nos da 0, cualquier número distinto a 0, siempre nos da 0, y el denominador no es 0, se acerca a 0, está cada vez más cerca de 0, pero no es igual a 0, así que 0 dividido cualquier cosa distinta a 0 nos da 0, así que este límite nos da 0. F sub x es igual a 0. La derivada parcial respecto de y, 0, 0, y lo hacemos por extensión también, límite cuando delta i tiende a 0 de f en 0, 0 más delta i, menos f en 0, 0, sobre delta i. Bien, tenemos que reemplazar nuevamente la función original, o sea que acá ponemos 0 más delta i, que sería delta i, ¿no? Delta de i, 0, delta de i, o sea que nos va a quedar delta i cubo, el numerador,
Y abajo nos queda delta de i cuadrado, porque es 0 más delta de i cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a... Perdón, esto va a ser igual a límite cuando delta de i tiende a 0 de delta de i cuadrado nos va a quedar sobre delta de i al cubo menos 0 sobre delta de i, perdón, al revés, ¿no? Delta de i cubo sobre el i cuadrado. Cubo sobre delta de i cuadrado sobre delta de i. Y esto es lo mismo que decir límite cuando delta de i tiende a 0. Si lo acomodan un poco, les termina quedando delta de i cubo sobre delta de i cuadrado por delta de i, nos queda delta de i cubo. Podemos simplificar. Nos queda uno numerador, uno denominador, así que esto es igual a 1. La derivada parcial respecto de i en 0, 0 es igual a 1. Y la derivada parcial en q respecto de x y de y, como f en el entorno del punto es diferenciable, es su cociente de funciones continuas, funciones polinómicas, vamos a tener que en un entorno cerca del punto 0,1, tendríamos que f sub x va a ser igual a, y ahí pueden calcular las derivadas usando regla. En ese caso, lo que les va a quedar es, tal vez sería más sencillo solo calcular el límite, pero en realidad no tanto, así que también es una regla. Tenemos un cociente, tenemos la derivada del numerador sobre el denominador, sobre el de abajo sin derivar, por el de arriba sin derivar, de abajo derivado, sobre el de abajo al cuadrado. Esto es algo como... menos 2xy por el de abajo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, menos el numerador sin derivar, y cuadrado menos cuadrado y por la derivada de abajo respecto de x más x sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo calculamos en el punto 0,1 y esto va a ser igual a, bueno, x es igual a 0, nosotros tenemos que x lo tenemos acá, lo tenemos acá, así que nos va a quedar 0 menos 0. El denominador nos queda 1, así que esto va a ser 0 sobre 1, nos da 0. Y respecto de y, esto nos quedaría la derivada del numerador, 3y cuadrado menos x cuadrado, por el denominador sin derivar, menos, sin derivar, y acá estoy, y cubo, ¿no? Perdón. Y cubo menos x cuadrado y por la derivada del denominador, 2y, sobre x cuadrado, esto está al cuadrado, también, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Calculamos ahora perdón, f sub i en el punto 0,1, esto nos quedaría 3, ¿sí? 3 por 1 más 0,3, acá nos queda 1, y acá nos va a quedar 1 por 2, o sea, nos termina quedando 3 menos 2 sobre 1, o sea que esto es igual a 3 menos 2 sobre 1, o sea que en f sub i en el 0,1 es igual a 1. Y esas serían las derivadas parciales respecto de x y de y. ¿Qué más pide? Nos pide analizar la diferenciabilidad en P
y en Q. Bueno. Nos piden analizar la diferencialidad en P y en Q. Nuevamente, para analizar la diferenciabilidad, lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con diferenciabilidad. Lo que tenemos que hacer es, en Q no vamos a tener problemas, tenemos nuevamente que cerca de Q, en una bola centrada en Q de radio chiquito, la función es cociente de funciones polinomias, así que bueno, tenemos las derivadas parciales, acá las derivadas, cerca de Q, las derivadas parciales son las que tenemos acá, estas derivadas parciales son continuas, y como las derivadas parciales son continuas, que eso lo vamos a escribir un ratito, y vamos a tener que la función es diferenciable en Q, pero en P tenemos todavía el tema de que, como está definida a trozos, lo vamos a tener que hacer, no podemos asegurar la continuidad de derivadas parciales, así que vamos a hacerlo por definición. Bien. Para hacerlo por definición, ustedes recuerdan el libro, en el libro lo que les dice es que la función va a ser diferenciable si las derivas parciales existen, y este cociente tiende a 0 cuando x y tienden a x0 y 0. En este caso estamos hablando del 0, 0, así que cuando x y tienden al 0, 0. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar este cociente y fijarnos si el límite cuando x y tienden al 0, 0 nos termina dando el límite igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es calcular en P. Vamos a calcular límite cuando x y tiende al 0, 0 de f en x y menos f en 0, 0 menos f sub x en el 0, 0, la derivada parcial en 0, 0, que por suerte ya la calculamos recién, x menos 0, más, en realidad lo que estamos haciendo es calcular el límite entre la diferencia entre la función y el plano tangente, que tendría f sub y en el 0, 0 y menos 0. Es una multiplicación y menos 0. Sobre x y menos 0, 0, nos quedaría calcular este límite. Bueno, en un entornito del 0, 0, nosotros tomamos cerca del 0, 0, nuestra función es la expresión y cubo menos x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado menos la función del 0, 0 está definida, es igual a 0, f sub x nos daba 0, hay que copiarlo, 0 por x menos 0, y f sub y lo hemos calculado y nos daba 1, más 1 por y menos 0, sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien, límite cuando x y es 0, 0. Esto es lo mismo que decir, bueno, acá tendríamos el cociente menos y, básicamente, así que esto es lo mismo que decir, buscamos el denominador común, todo esto es equivalente a decir menos i. Entonces, si buscamos el denominador común, nos quedaría el denominador común x cuadrado más y cuadrado, el numerador nos va a quedar i al cubo menos x cuadrado y menos
x cuadrado y menos y cubo, sería menos y por x cuadrado más y cuadrado, sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien, esto es igual, vamos trabajando, límite cuando x tiene 0, 0. Esto tenemos que decir y cubo menos x cuadrado y cuadrado menos y x cuadrado más, menos y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado sobre la... Bueno, esto lo podemos escribir como x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Nos va a simplificar un poco el trabajo cuando lo veamos con el x más y cuadrado. Que tenemos el denominador del numerador. Y esto es igual a límite cuando sí tiene el 0, 0. Bien, aquí tenemos y cubo, restamos y cubo, o sea que nos va a quedar acá, no, acá decía, Una pregunta. sí, ¿Las derivadas parciales en el punto 0, 0 no son continuas? ¿Por qué no dan también 0 y 1? no, vos las derivas parciales en el 0, 0 las hallamos por definición, no, no analizamos si son o no continuas, en realidad no sabemos, lo que tendrías que fijarte, digamos, lo que va a pasar es que no son continuas derivas parciales en el 0, 0 porque este límite en realidad no nos va a dar 0, nos va a dar que no es diferenciable, o sea que las derivas parciales no van a ser 0. Vos lo que podrías haber hecho, si querés, es analizar el límite contiene del 0, 0 de las derivadas parciales y fijarte si si te coincide con lo que cuando hicimos por definición 0, te coincide con el 0, con el 1. Lo que nosotros hicimos acá fue analizar las derivadas parciales por definición y nos dio que era igual a 0, que era igual a 1, en el 0, 0. No que las derivadas parciales sean continuas. Si vos querés analizar si son continuas o no, tendrías que calcular el límite de las derivas parciales cuando tiende al 0, 0 y fijarte si respecto de x te da 0 y si respecto de y te da 1. Eso no va a pasar, o sea que sería un trabajo que haces de gusto porque si son continuas, está bien, es diferenciable, pero si no son continuas no te sirve para nada. Igual de todas formas tenés que hacer este límite. No sé si me explico. Las derivas parciales, Pero, si las derivas parciales son continuas te sirve, pero si no son continuas no. En este caso no son continuas, porque este límite no te va a dar 0 como pero, la teoría. Sí, pero, o sea, ahí al calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0, ¿no sí. da que son continuas? 0 y 1 No, no no. son continuas. Da que existen y que vale 0 respecto de x y que vale 1. Esto es existencia de derivas parciales, no continuidad. O sea, lo único que estamos determinando acá es que justo en el 0, 0 las derivas parciales existen. ¿Sí? Que es mucho Mm, más débil que sean continuas. O sea, no sabemos si son continuas en el 0, 0. Esto solamente sirve para determinar la existencia de derivas parciales. Es más, vos fíjate, nosotros ahora cuando terminemos este límite, vamos a ver que no nos da 0 el límite. O sea que no va a cumplir con que tiende a 0 cuando nos acercamos al 0, 0. Y entonces eso va a significar que no es diferenciable. Y, y no es diferenciable, si, digamos, si hubiesen sido de las derivas parciales continuas, sería diferenciable, entonces no podría pasar. Teníamos un caso de que no podría pasar que las derivas parciales sean continuas porque si fueran continuas nos daría diferenciable, y este límite ahora cuando terminemos vamos a ver que no es diferenciable, que no va a ser. Bueno, numerador nos va a quedar 2, tenemos x cuadrado y, o sea que nos quedaría 2 veces x cuadrado y negativo. Y en el denominador, como acá tenemos, lo pensamos como x cuadrado más y cuadrado elevado a 1, dividido a la x cuadrado más y cuadrado en medio, es lo mismo que decir x cuadrado más y cuadrado elevado a los 3 medios. ¿Está bien? Misma base, las exponentes de suma. Bien, en este caso, digamos, la forma más sencilla de ver este límite es usando direccionales. Si nosotros consideramos el haz de recta es igual a m por x, y acá donde vamos a ver que esto no nos da 0,
porque en realidad este límite no existe. Si nosotros consideramos igual a m por x, nosotros calculamos el límite. Cuando x tiende a 0 y tenemos que y es igual a m por x, nos va a quedar, cambiamos ahí por m por x. O sea que nos queda 2x cuadrado m por x, menos 2x cuadrado m por x, y en el denominador nos queda x cuadrado más mx cuadrado todo elevado a la 3 medios. Igual a límite cuando x tiende a 0, nos va a quedar menos 2mx al cubo. ¿Y acá nos quedaría? Bueno, esto tenemos que decir m cuadrado, x cuadrado, podemos sacar factor común, x cuadrado, quedaría x cuadrado por 1 más m cuadrado, y esto está elevado a la 3 medios. Distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación, nos quedaría límite cuando x tiende a 0, menos 2mx al cubo, nos quedaría x elevado al cuadrado elevado a 3 medios, nos termina quedando x al cubo, por 1 más m cuadrado elevado a la 3 medios, x al cubo numerador, x al cubo denominador, simplificamos, esto es igual a menos 2m sobre, ya calculando el límite, porque x está más, menos 2m sobre 1 más m cuadrado elevado a 3 medios. ¿Sí? Por lo tanto, esto depende del m, o sea que no existe el límite de, bueno, de todo lo que teníamos, ¿no? El límite no existe. O sea que este límite, vamos a decir, que no existe. Como no existe el límite, no es igual a 0. Como no es igual a 0, la función, como no es igual a 0, la función no es diferenciable en 0, 0. Por lo tanto, f no es diferenciable en el punto 0, 0. Por eso decía que las derivadas parciales no van a ser continuas en el 0, 0, porque si las derivadas parciales fuesen continuas en el 0, 0, sería diferenciable en el punto 0, 0. Y en este caso no es diferenciable, así que no podría ser nunca que las derivadas parciales sean continuas. Cuando realizamos en el punto 0, en el punto Q, que es 0, 1, en Q, en el punto Q, que es el 0, 1, tenemos que t de sub x es igual a, bueno, ya lo habíamos calculado, t sub x, f sub x, perdón, f sub x es igual a lo que teníamos acá, este cociente, ¿está bien? Y f sub i es este cociente. Lo que escribiríamos es que tenemos que f sub x y f sub i son cocientes de polinomios de funciones polinómicas, así que como son cocientes de funciones polinómicas y no se anula el denominador, tenemos que f sub x y f sub i son cocientes de funciones continuas. El denominador es distinto de 0. Y por lo tanto, tenemos que las derivadas parciales son continuas en el 0, 0, o sea que por lo tanto va a ser, f va a ser diferenciable en el punto 0, 0, 1, perdón. ¿Entendió? O sea, nosotros tenemos que, sí, en el 0, 1, en el 0, 1 sí tenemos en cuenta esta expresión, y en el 0, 1 no tenemos problema, porque en el 0, 1 no es como pasaba acá, está definida por partes. Acá tenemos, el tema que tenemos acá es que en el 0 justo está definida de esta forma, y alrededor del 0, 0 tiene otra expresión. En el 0, 1 no pasa eso, porque vos podés tener una bola lo suficientemente chiquita, con un radio más chico que uno ya va a andar, donde la función es continua, es diferenciable, es una función linda.
complete las características. Así que en ese caso, me va a quedar que el Q sí es diferenciable en el 0, 1 por ser cociente de funciones continuas. Bien, diferenciabilidad, ya está. Bueno, acá pide hallar en caso de ser posible la ecuación del plano tangente de AF en P, y hallar en caso de ser posible la ecuación del plano tangente AF en Q. Bueno, en el caso de la plano tangente de F en P, no existe plano tangente, ¿sí? Porque como no es diferenciable, no va a tener plano tangente, así que es el 4. Bien. No existe plano tangente AF en P, ya que F no es diferenciable en P. Y como punto 5 nos pide la ecuación del plano tangente de F en Q. O sea que en este caso, nuestro plano tangente va a ser igual en Q, que es el punto 0,1. En este caso, nuestro plano tangente es F en 0, 0, 0, 1, que nos da 0, más, ahí va a aparecer respecto de X en el 0, 1, por X menos 0 en este caso, más la derivada parcial respecto de Y en el 0, 1, por el I menos 1. Bien, habíamos calculado las derivadas parciales. Perdón, F en 0,1 no lo habíamos calculado. F en 0,1. F en 0,1 nos da 1. No nos da 0. Estaba aquí un 1. No 0. Bien, y dice que la derivada parcial respecto de X en el 0,1 lo habíamos calculado, nos daba 0. La derivada parcial respecto de Y en 0,1 lo habíamos calculado, nos da 1. Así que esto sería z igual a 1 más 0. Toda esta parte, como esto vale 0, desaparece. Esto vale 1. Más 1 por y menos 1, o sea que nos queda z igual a 1 más i menos 1, o sea que termina quedando z igual a i como la ecuación de nuestro plano tangente. ¿Alguna duda? ¿De momento?